Saludos, ¿cómo estás? Hoy vamos a estudiar la función de transferencia del servo eléctrico de posición. ¿Cómo se compone el servo eléctrico de posición y cuál es su propósito? Vamos a responder primero cuál es su propósito, ¿sí? El propósito del servo de posición es controlar una posición angular con una posición angular de consigna, ¿sí? Parece bastante fácil, ¿no? Ahora vamos a ver qué complicaciones podemos tener al respecto. Pero el espíritu de este tema es que nosotros podamos mover un cursor con cierto valor de ángulo que vamos a llamar θ asterisco, que va a ser nuestra referencia, nuestra consigna, y vamos a esperar que todo el sistema, ¿sí? Toda la parte de la carga mecánica del sistema rotacional desarrolle un ángulo θ que se espera que a largo plazo, una vez que se extingan todos los transitorios del sistema, este ángulo θ coincida con el ángulo que nosotros hemos marcado como consigna. O sea, se espera que la respuesta del sistema coincida con la consigna deseada. ¿Cómo vamos a proceder o qué tan integrador es este tema? Vas a ver que es muy integrador porque está relacionado con las dos clases anteriores que vimos, ¿no? De la parte de motor de corriente continua de excitación independiente y después la parte del tren reductor de engranajes. Si nosotros combinamos esos dos sistemas en uno y además lo realimentamos, vamos a tener el servo eléctrico de posición. Vamos a repasar un poquitito la parte de máquina de corriente continua de excitación independiente, las ecuaciones más que nada. Recordemos, ¿no?, que nosotros aplicamos una tensión de armadura en presencia de un campo magnético constante. La corriente que circula desarrolla un par motor, ¿sí? Este par motor va a mover la carga mecánica, que es del propio eje del motor, más el tren reductor, más, propiamente dicho, la carga mecánica acoplada. Esta carga mecánica acoplada va a ganar velocidad, y si gana velocidad es porque ganó una posición angular. De alguna manera, esta posición angular, ¿sí?, va a estar comunicada a un potenciómetro angular y nosotros vamos a tener este ángulo en forma de señal eléctrica. De la misma manera que nosotros tenemos aquí este ángulo con el que movemos el cursor en forma de señal eléctrica. ¿Y cómo relacionamos estos ángulos en forma de señal eléctrica? Mediante la constante del potenciómetro angular. Esto es que la tensión que va a entrar en el borne positivo del amplificador, si se quiere, será igual a la constante del potenciómetro por el ángulo de consigna. De la misma manera que la tensión de salida, si querés le ponemos de output o el cerito ahí, será la constante del potenciómetro. Se espera que estos dos potenciómetros sean iguales, al margen de los errores que yo pude cometer en el gráfico, que no es perfecto, pero bueno, los dos potenciómetros angulares son de las mismas características. Entonces va a ser la tensión de salida que vamos a tener aquí, será la constante del potenciómetro por el ángulo de salida de la carga mecánica. Se espera que de esta manera nosotros podamos realimentar el sistema. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que la diferencia de estas tensiones amplificada por el amplificador operacional o un amplificador de características lineales, ¿sí?, nos devuelva la tensión con la que va a ser energizada la máquina de corriente continua o el motor de corriente continua de excitación independiente. Entonces, nosotros esperamos que esta tensión de asterisco de consigna menos la tensión de salida multiplicada por la ganancia del amplificador nos dé la tensión de armadura. A partir de acá, una vez que tenés la tensión de armadura, ya las ecuaciones son las ecuaciones de la máquina de continua de excitación independiente. Nosotros hemos resuelto la última clase, la de la cadena cinemática o el tren reductor. Al final hemos llegado a desarrollar la función transferencia de la máquina de continua de excitación independiente acoplada a una carga mecánica mediante un tren reductor. O sea que en rigor esa función de transferencia ya la tenemos y podríamos utilizarla. En lo que nos hemos concentrado
en la intro de esta clase es en cerrar el lazo, ¿sí? ¿Cómo cerramos el lazo? Mediante este circuito eléctrico combinado de dos potenciómetros angulares. Hay uno que lo movemos en forma manual, si se quiere, el ángulo de consigna lo seteamos nosotros a nuestra conveniencia y bueno, y todo el sistema va a trabajar, ¿sí?, en régimen dinámico en primera instancia para desarrollar a la salida de la carga mecánica el mismo ángulo que nosotros hemos seteado. Una vez que la tensión de consigna se iguala con la tensión de salida, o sea que estos dos ángulos son iguales, bueno, no hay más señal de error, entonces el sistema no tiene que tomar ninguna acción correctiva al respecto porque la consigna coincide con el valor que tenemos realmente. O sea, cuando lo que yo tengo coincide con lo que yo quiero, el sistema no tiene error, entonces no habría que aplicar ninguna acción correctiva al respecto para llevarlo a donde nosotros queremos, porque ya está donde nosotros queremos, ¿sí? ¿Y esto cómo se traduce desde el punto de vista matemático? Si estas dos tensiones son iguales, bueno, por más amplificador que pueda existir, nosotros no vamos a tener una tensión de armadura significativa como para que la carga mecánica pueda desarrollarse, ¿no? Que la dinámica de la máquina trabaje y que la carga mecánica pueda moverse más de donde está. Así que un poco esa es la idea del servo de posición, cerrar el lazo mediante dos potenciómetros angulares. Esta es la parte clásica o es la manera clásica de hacerlo. Por supuesto que hay otras maneras, pero bueno, con esta manera se entiende perfectamente la esencia de lo que queremos mostrar. Nosotros queremos controlar posición con posición. Muy bien, vamos a determinar la función de transferencia del ángulo de salida versus el ángulo de entrada o el ángulo de consigna mediante la álgebra de bloques, ¿sí? Vamos a dibujar primero el diagrama de bloques y vamos a empezar, ¿cómo vamos a empezar con esto? Y vamos a empezar por la parte de la dinámica del sistema, lo que nosotros conocemos, lo que vimos en las clases anteriores. Bueno, nosotros vimos la máquina de corriente continua de excitación independiente en primera instancia y después vimos la cadena cinemática de transmisión y después vimos cómo se vinculaban esos, ¿sí? Así que te pido que veas esto, tenés que ver esos videos para poder comprender esta parte, ¿no? Nosotros tenemos, ¿sí?, para la máquina de continua de excitación independiente, tenemos, bueno, la tensión de armadura. ¿Sí? Si a la tensión de armadura le restamos la fuerza contraelectromotriz, vamos a tener, ¿sí?, la tensión aplicada al circuito de armadura, ¿no? La tensión aplicada al circuito de armadura al arrollamiento, ¿sí? Resistencia de armadura más inductancia de armadura por S. Esto será la corriente de armadura que la afectamos por la constante torquimétrica del sistema K sub T y tenemos el par motor. Ahora lo que dijimos al respecto es que nosotros habíamos acoplado el momento de inercia del rozamiento del lado motor a la carga mecánica, ¿sí? Habíamos desarrollado la expresión del momento de inercia equivalente a punta de eje y del rozamiento equivalente a punta de eje, que es lo que vamos a necesitar, sí, que es los parámetros equivalentes que el sistema estaría viendo desde el lado del motor. O sea que lo que nosotros tenemos como impedancia mecánica aquí será, entonces, bueno, guarda que no se caiga el pizarrón, momento de inercia equivalente a punta de eje por S más rozamiento equivalente a punta de eje. Esto nos dará como resultado la velocidad angular del motor, ¿sí? Esto nos dará el omega sub m, que es la velocidad angular del motor, que nos sirve para tomar la muestra de realimentación y desarrollar la fuerza contraelectromotriz. Acordate que era K sub B, valor numérico igual a K sub T, por eso podemos poner K sub T de vuelta. Pero acá será esta muestra de realimentación. Y este es el sistema, ¿sí? Este es el sistema dinámico electromecánico. Como lo que nos importa es el ángulo a la salida, lo que tendríamos que hacer en primera medida es afectar por la relación de ruedas dentadas N1 sobre N2 para pasar a la velocidad angular a la salida, y como lo que nos importa es el ángulo, tendríamos que aplicar ¿qué cosa?
la integral. Si acá nos quedamos cortina con el pizarrón, por eso lo hacemos un poco más chiquito. Pero lo que tenemos a la salida es el ángulo de interés, el ángulo θ, que es el objetivo final del ejercicio. Encontrar, ¿sí? Encontrar este valor de ángulo a la salida. Este era el objetivo final del ejercicio. Acá tenemos, si querés, omega al lado carga. No nos es relevante, pero bueno, es lo que existiría, la variable física que trabajaría en el medio. Ahora fíjate, si recordás un poquitito el dibujito que hicimos antes, a la entrada del motor de corriente continua, bajo la misma referencia absoluta de tensiones, ¿sí?, teníamos un amplificador operacional, ¿sí?, proporcional, si querés, en realidad, un amplificador proporcional que de alguna manera se encargaba de amplificar el error. ¿Cuál error? Y la diferencia entre lo que yo tengo y lo que yo quiero, o lo que yo quiero y lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que yo quiero? El ángulo de consigna, el ángulo en el que nosotros hemos girado manualmente alguna perilla, si se quiere, o hemos movido hemos desarrollado un movimiento angular en algún punto de nuestro sistema, que será nuestro ángulo deseado. Pero el sistema no puede leer el ángulo por sí mismo. ¿Cómo lee el sistema lo que nosotros queremos hacer? Y lo lee con una señal de tensión. Por eso a ese ángulo de consigna lo multiplicábamos por la constante del potenciómetro para que el sistema perciba una tensión de consigna representativa del ángulo de consigna deseado. Por supuesto que el sistema va a trabajar, ¿sí?, va a desarrollar su ángulo a la salida, la carga mecánica. Y ese ángulo, ¿sí?, ¿de qué manera es leído por el sistema también? Y en forma de señal de tensión, es decir, que de aquí se toma la realimentación de posición mediante un potenciómetro, de las mismas características, mediante un potenciómetro de las mismas características, ¿sí?, que teníamos ahí en el potenciómetro de consigna, es que nosotros vamos a poder restar, ¿sí?, la consigna respecto del valor que nosotros realmente tenemos. Por supuesto que esta comparativa también es en más menos, ¿sí? Y fíjate, nuevamente, lo que quiero y lo que tengo. La diferencia entre lo que quiero y lo que tengo es el error, ¿sí? El error es, de alguna manera, amplificado, ¿sí? En este caso, este amplificador actúa como un control del tipo proporcional, ya veremos lo que es eso, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera este amplificador tratará de tomar alguna acción correctiva sobre el sistema, ¿sí? Entonces el error amplificado, la tensión de error amplificada será la tensión de armadura en el motor. Y esta, por supuesto, es la dinámica del sistema que ya la hemos explicado. Lo que pusimos en rojo es cómo se cierra el lazo de control, cómo se entera la entrada de lo que le está pasando a la salida, ¿sí? Se entera mediante la conexión de los potenciómetros angulares y mediante un amplificador que se encargará de amplificar esa señal de error para llevar lo que tengo a lo que realmente quiero. Vamos a tratar de resolver este diagrama de bloques a ver si lo podemos sacar adelante. Podemos aplicar la fórmula de Mason o trabajar con el álgebra de bloques, ¿eh? Cualquiera de las dos va a estar bien. Esta parte la podemos resolver, ¿sí? Nosotros ya la teníamos resuelta, la parte de la máquina de continua. Teníamos una tensión de armadura, lo afectábamos por, bueno, K sub t en primera medida por N1 sobre N2, dividíamos, bueno, por RA más LA por S, por J equivalente, sí, que es el J equivalente que tenemos aquí, por S más B equivalente. Qué buen momento para quedarse sin marcador. Más K sub t al cuadrado. Y esto nos da, si desarrollamos esto, nos da, bueno, la velocidad angular, ¿sí? Omega de la carga. Ahora,
lo que nosotros tenemos que hacer es integrar, ¿sí?, 1 sobre S para obtener nuestro querido ángulo de salida. ¿Sí? Para obtener nuestro querido ángulo de salida. Vamos a ver si lo podemos hacer con otro color, es el único que nos queda. ¿Y qué tenemos a la entrada? Bueno, fíjate, estamos reduciendo ahí. Tenemos la ganancia del amplificador y estas constantes de potenciómetro las podemos juntar, ¿sí?, como son la misma, y las podemos poner después del sumador, ¿no? Sería lo mismo. O sea, estas propiedades del álgebra de bloques, imagino que no tenés problema con esto a esta altura, pero bueno, si no, repasá, ya sabés, ¿no? O sea, tenés información por todos lados, eso lo podés repasar sin problemas. Y de esta manera, fíjate que nos quedó el diagrama un poquito reducido, ¿no? Ahora ya es más fácil resolver. Y acá ya nos dice algo interesante, ¿no? Bueno, esto lo podemos trabajar ahora, no hay problema. Pero fíjate que el sistema presenta realimentación unitaria y tiene un integrador en cadena directa, ¿sí? Este tipo de sistemas, ¿sí?, los que tienen un integrador en cadena directa, bueno, y realimentación unitaria en este caso, pueden seguir al escalón perfectamente, ¿sí? O sea, no presentan error frente a una entrada del tipo escalón. Sobre esto vamos a hablar más adelante en análisis de respuesta estacionaria o en error en estado estacionario, pero básicamente lo que quiero que entiendas es que nosotros vamos a setear una consigna, si un escalón de valor, si un escalón no necesariamente unitario, sino un ángulo, qué sé yo, si querés pi sobre 4, ¿no? Rotás 45 grados, por decir algo, ¿no? Rotamos 45 grados, pi sobre 4. Bueno, a la salida, ¿sí?, el sistema va a tener su transitorio, pero se va a mover en estado estacionario el valor que nosotros le asignamos a la entrada. O sea, no tiene error el sistema. ¿Por qué? Porque tiene un integrador en cadena directa. ¿Sí? Cuando tiene un integrador en cadena directa y entramos con un escalón, ¿sí?, el sistema sigue perfectamente al escalón, pasada la dinámica, ¿no? El transitorio va a hacer que haya alguna diferencia porque, bueno, el sistema no es instantáneo, pero a largo plazo, ¿sí?, o a un plazo lo suficientemente largo como para que se extingan los transitorios, la respuesta va a seguir perfectamente a la entrada. Quiere decir que cumplimos nuestro objetivo, ¿sí? A la salida vamos a tener el ángulo de rotación de la carga mecánica deseado respecto del que nosotros habíamos sugerido en la consigna. Antes que nada, recordemos que el J equivalente que aparece aquí y el B equivalente son, ¿sí?, por si hay algún despistado, será J del motor más el J de la carga por la relación N1 sobre N2 al cuadrado, ¿sí? Y el rozamiento equivalente o amortiguamiento viscoso rotacional equivalente será el rozamiento del propio motor más el rozamiento de la carga por la relación N1 sobre N2 al cuadrado. Es lo que aparecería aquí en forma de carga mecánica, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a determinar entonces el ángulo de salida versus el ángulo de entrada de consigna. Fíjate, vamos a tratar, si querés, aplicar la fórmula de Mason por ahí. Al ser un único lazo tal vez mucho sentido no tiene, pero bueno, todo vale, ¿no? Todo vale. A ver, acá lo que nos va a quedar es, bueno, K sub P por A por K sub T por relación N1 sobre N2, ¿sí? Y abajo nos quedará, bueno, toda la parte de la máquina de continua, ¿sí? RA más LA por S por J equivalente por S más B equivalente más K sub T al cuadrado, ¿sí? Todo esto, si querés, obviamente multiplicado por S, que es la que aparece aquí, más, nuevamente, todos los datos del numerador, ¿sí? Todos los datos del numerador.
K sub P por A por K sub T por N1 sobre N2. Y esta será la función de transferencia definitiva del servo de posición. ¿Sí? Esta será la función de transferencia definitiva del servo de posición. Vamos a analizarla, a ver si podemos llegar a buen puerto con nuestras ideas. Fíjate, ¿qué pasa si nosotros seteamos con un ángulo de consigna un escalón? ¿Sí? Nosotros movemos una perilla a un ángulo determinado, ¿sí? Y queremos mover una carga mecánica pero de manera indirecta, ¿no? Por eso utilizamos todo este sistema, todo este servo de posición, ¿sí? Entonces nuestro ángulo de consigna en función del tiempo va a ser un valor, ¿sí? Que nosotros podemos llamar, si querés, alfa, ¿sí? Un valor alfa para t mayor o igual que 0. Si querés le aclaramos, será un escalón de valor alfa, ¿no? El sistema tiene tres polos, ¿sí? Si uno se pone a pensar, el sistema tiene tres polos, ¿sí? En todo esto, cuando vos desarrollás acá, cuando expandís, aplicás distributivas si querés, bueno, aparece un s al cubo en el denominador. Eso quiere decir que tiene tres polos el sistema. O sea, si uno quisiera saber cómo evoluciona el transitorio, tendría que ver dónde están esos polos, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar ahora para un cachito para más adelante. La cuestión es que nosotros tenemos idea de cuál va a ser el valor final, ¿sí? Cuál va a ser el ángulo de salida al final, ¿no? Si nosotros transformamos, si pasamos a este ángulo en dominio de la frecuencia, vamos a tener un valor alfa sobre S. Es decir, que nuestro ángulo de salida será, bueno, nuestro alfa sobre S por toda la función transferencia que nosotros hemos determinado aquí. Es decir, por teorema del valor final, ¿sí? Nosotros podríamos determinar el ángulo de la respuesta en estado estacionario mediante el límite para S tendiendo a 0, que sería lo mismo que pensar el tiempo tendiendo a infinito, ds por tita ds. Por tita ds, perdón. O sea, que a todo esto lo tendríamos que multiplicar por S. Fíjate que si multiplicamos por S al alfa sobre S, bueno, nos queda alfa, ¿sí? Y todo lo que depende de S tiende a 0, ¿sí? Esto tiende a 0, ¿sí? Y nos quedará esta relación. Fíjate, tita en estado estacionario, tita en función del tiempo en estado estacionario será el valor de alfa por la relación K sub P por A por K sub T por N1 sobre N2. Como todo esto tiende a 0, no existe ahora, ¿sí? Entonces esto nos quedará sobre K sub P por A por K sub T por N1 sobre N2. Y ninguna sorpresa vamos a tener acá, porque bueno, se cumple lo que habíamos dicho, ¿sí? El ángulo en estado estacionario, ¿sí? Tiende a ser el mismo que nosotros habíamos seteado en la consigna, ¿no? Porque esto se simplifica, quiere decir que el sistema sigue perfectamente a la consigna, ¿sí? El sistema sigue perfectamente a la consigna. Si quisiéramos hacer algún gráfico representativo en lo que nos queda de lugar, si acá tenés tiempo, acá tenés el primera medida, si querés el tita consigna, será un valor de alfa constante a partir de t igual a 0. Y hay algo que no sabemos, pero bueno, suponemos que puede llegar a ser así. Nosotros la respuesta la vamos a poner en rojo. Bueno, puede ser de diversas maneras, ¿no? Puede ser así, puede tardar un poquitito más, puede oscilar hasta acomodarse en el punto de equilibrio, no lo sabemos así con valores literales, tendríamos que tener los valores numéricos para poder determinar los polos
y ver cuál de estas respuestas ajusta más a lo que va a suceder. Estadísticamente hablando, la que más se cumple es la del oscilatorio amortiguado. Estadísticamente hablando, la que más se cumple es esa. Pero bueno, lo cierto es que todavía no lo sabemos. Sabemos que esto que va a llegar a este valor final y que puede llegar de estas tres maneras, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver en análisis de respuesta transitoria y estacionaria para sistemas de segundo orden. Si bien este es un sistema de tercer orden, en buen romance vamos a pensar que los polos mecánicos, que son los representativos de la velocidad angular y la posición angular, son los que el sistema puede considerar, y el polo eléctrico, que es el representativo de la corriente, ¿sí? De la variación de la corriente, es el que se puede despreciar. En términos generales puede despreciarse y puede pensarse como que este sistema es casi un sistema de segundo orden. ¿Cómo se desprecia el polo eléctrico? Simplemente despreciando la inductancia, ¿sí? Si despreciamos la inductancia, convertimos el sistema en un sistema de segundo orden. Lo que no puedo despreciar es el momento de inercia, bajo ningún punto de vista, pero la inductancia es algo que podemos despreciar. De hecho, los polos mecánicos están mucho más cerca del origen en el plano de frecuencias que los polos eléctricos, y es por este motivo es que nosotros podemos en algunas ocasiones darnos el lujo de despreciar el polo eléctrico y seguir teniendo fidelidad en el estudio de la respuesta transitoria de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Bien, me tomo el atrevimiento de seguir adelante con esta modesta simplificación despreciando la inductancia. Podríamos nosotros reescribir esta función de transferencia, ¿sí? Fíjate que desarrollando el denominador nosotros podríamos tener, ¿sí? Aplicando distributiva y demás, RA por J equivalente por S al cuadrado, ¿sí? RA por J equivalente por S al cuadrado. Después, otro término de utilidad será, RA por B equivalente más K sub T al cuadrado. Todo esto multiplicado por S, ¿sí? Y creo que no hicimos más lío, ¿no? ¿Sí? Porque RA equivalente más K sub T cuadrado multiplicado por S, más, toda esta constante, ¿no? Que podríamos llamar, si querés, K asterisco, ¿sí? Y en el numerador nos queda el mismo K asterisco, ¿sí? Esto es tita sobre tita consigna. Podríamos pasar dividiendo, ¿sí? O sacar factor común RA sobre J equivalente. Si lo sacamos factor común, aparece dividiendo aquí. RA por J equivalente aparece dividiendo aquí también. RA por J equivalente y aparece, por supuesto, dividiendo aquí. J equivalente. Entonces, de alguna manera, hemos desarrollado la función transferencia de un sistema característico de segundo orden, donde arriba tenemos, ¿sí? Expresado en función de los parámetros universales, arriba tenemos lo que se llama omega sub n al cuadrado, ya vamos a ver de qué se trata esto, s cuadrado más 2 por psi por omega n por s más omega n al cuadrado. Esta, si bien es una forma matemática de expresar a los sistemas de segundo orden, se la conoce como expresión en función de los parámetros universales de los sistemas de segundo orden. ¿Sí? Fíjate que cumple bien lo que nosotros estamos teniendo aquí con estas relaciones, ¿no? Omega sub n, que sería la raíz cuadrada de esta relación, se la conoce como pulsación natural del sistema, ¿sí? Se la conoce como pulsación natural del sistema en términos generales.
Y a psi, ¿sí? O seda, se la conoce como factor de amortiguamiento o sí, factor de amortiguamiento relativo o coeficiente de amortiguamiento adimensional. Da idea, ¿sí? En términos generales, omega sub n depende de los acumuladores de energía. En términos generales, digo que en términos generales, porque fíjate que acá depende de la resistencia, entonces no sería tan así siempre, ¿no? Pero en términos generales suele depender solamente de los acumuladores de energía. Y el factor de amortiguamiento suele depender de los disipadores de energía, ¿no? Da idea entre el amortiguamiento real del sistema y el amortiguamiento crítico. Y este es el término por ahí al que más atención hay que prestarle, el factor de amortiguamiento, ¿sí? Si nos interesa el transitorio, porque dependiendo del valor que tome, ¿sí? Dependiendo del valor que tome, nosotros podemos saber dónde se van a encontrar los polos y tener una idea más acabada de las características de la respuesta transitoria de nuestro sistema. Vos fíjate que nosotros sabemos exactamente cuál es el valor en estado estacionario frente a una entrada de escalón, pero no tenemos idea del valor del transitorio, ¿sí? Si nosotros conociéramos este coeficiente o factor de amortiguamiento a la perfección, podríamos saber dónde se encuentran los polos y podríamos tener una idea más acertada de las características de la respuesta transitoria de nuestro sistema, ¿sí? Si nosotros tenemos que el sistema, ¿sí? Por ejemplo, el factor de amortiguamiento es mayor que 1, ¿sí? En nuestro plano de frecuencias, ¿sí? Sigma j omega, ¿sí? En nuestro plano de frecuencias los polos se van a encontrar de esta manera, ¿sí? Para un factor de amortiguamiento mayor que 1. Cuando el factor de amortiguamiento es igual que 1, ¿sí? Cuando es igual que 1, los polos, ¿sí? Se encuentran de esta manera y son iguales, ¿sí? Es la respuesta de los críticamente amortiguados, ¿sí? De los sistemas críticamente amortiguados. Y cuando este factor de amortiguamiento se encuentra entre 0 y 1, los polos suelen ser los complejos conjugados, ¿sí? Suelen ser los complejos conjugados. Entonces, en nuestra respuesta transitoria tendríamos la característica oscilatoria, ¿no? Nosotros habíamos dicho hace ratito, ¿sí? Que frente a una entrada del tipo escalón, si este era el valor final, nosotros podríamos llegar de tres maneras acá, ¿no? Podríamos llegar de tres maneras. Este era el valor final de valor alfa. ¿Y de qué manera llegábamos? ¿Sí? Podríamos llegar así, ¿sí? Que sería la característica sobreamortiguada. Podríamos llegar lo más cerca posible tendiendo al equilibrio con la críticamente amortiguada. O podríamos llegar con la oscilatoria amortiguada, que es la que más suele darse, ¿no? Es la que más suele darse. Entonces, repasando esto, este será para amortiguamiento mayor que 1, para amortiguamiento igual a 1 y para amortiguamiento entre 0 y 1, ¿sí? Para amortiguamiento entre 0 y 1 es que tendremos la característica oscilatoria amortiguada. Y esto es un poquitito, lo vamos a demostrar bien la clase que viene, ¿sí? La clase que viene va a tener mucha matemática porque bueno, nosotros tenemos que demostrar esto por lo menos una vez, ¿viste? Después se suele trabajar con software, con tipo MATLAB o matemática o alguno que te sea afín, que te permita entender cómo evoluciona el transitorio en función de alguna variable que nosotros podamos modificar dentro de nuestro lazo de control. La verdad que vamos a armar por ahí algún tutorial como para que tengas una idea de cómo se usa y bueno, después, como todo, ¿no? Seguís vos, depende de vos después, ¿sí? Bien, en la clase de hoy hemos determinado la función de transferencia del servo de posición, apoyándonos en lo que habíamos visto en la teoría en las clases anteriores, en la máquina de corriente continua de excitación independiente y en la cadena cinemática de transmisión. Aquí la novedad era que mediante dos potenciómetros y un amplificador pudimos cerrar el lazo de posición. El sistema ya viene por default con una realimentación natural, que es la realimentación de la fuerza contraelectromotriz, pero es una realimentación para la velocidad. Nosotros, mediante los potenciómetros, pudimos asignarle al sistema una realimentación de posición. Entonces, el sistema puede seguir perfectamente lo que la entrada o la consigna le sugiere.
Luego hemos visto algunas características de la respuesta transitoria de un sistema de segundo orden. En Buen Romance nos hemos tomado la licencia de despreciar la inductancia. No siempre puede hacerse eso, pero bueno, una buena justificación podría ser que los transitorios eléctricos en términos generales suelen ser 1000 veces menores o 1000 veces más rápidos que los transitorios mecánicos. ¿Sí? De hecho, que se asiente la corriente en un circuito es algo que ocurre mucho más rápido que el hecho de que se asiente la velocidad angular en una masa rotante o la velocidad lineal en algún vehículo que arranca desde cero hasta su velocidad nominal de funcionamiento o velocidad reglamentaria, ¿no? Pero bueno, un poquitito la idea sería esa, ¿sí? Entre transitorios mecánicos y eléctricos, los transitorios mecánicos suelen ser dominantes. Ahora, entre transitorios eléctricos y electrónicos, y ahí los eléctricos suelen ser los dominantes porque los electrónicos suelen ser más rápidos todavía, ¿sí? Pero bueno, también todo depende del contexto en el que trabajemos. Si estamos trabajando en un sistema mecánico térmico, como podemos llegar a ver, bueno, ahí los transitorios térmicos están en el orden de los minutos u horas, entonces si un transitorio mecánico está en el orden de los segundos, bueno, no tendría mucho sentido por ahí considerarlos frente a los transitorios térmicos que están en el orden de que son mucho más lentos, ¿no? O sea, siempre el transitorio más lento es el que define la dinámica del sistema. En términos generales tratamos de comunicar esa idea. Por eso es que en este caso pudimos despreciar la inductancia. No siempre se puede, pero bueno, si lo haces, vale que por lo menos lo justifiques. Esta fue la clase de servo de posición. Espero que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.